Hola, en esta oportunidad vamos a explicar qué son las variaciones lingüísticas. Y somos el grupo número 5, mi nombre es Jenny Quispetricho y yo les voy a explicar qué es la variación lingüística, el concepto. Cuando hablamos de las variaciones lingüísticas nos estamos refiriendo a las variantes de la lengua, de los cuales se presentan los que son los rasgos, que son léxico, que del vocabulario y del fonético, de la pronunciación de las palabras y la gramática y la sintaxis. Y estas características de la lengua se producen debido a que es parte de la cultura de cada país. Por lo tanto, este fenómeno está en constante cambio. Y como aquí tenemos la variación lingüística y no hay ningún hablante que hable exactamente igual que los demás personas, cada uno tiene su forma particular de hablar. Y todas las variantes de la lengua son correctas, excepto en la escritura, ya que en la escritura tenemos reglas para escribir, hay normas y eso se tiene que respetar. Ya, ¿qué es la variación diatópica? La variación diatópica está relacionado al espacio geográfico de donde es, y ahí se da el uso de la variedad regional de una lengua que se denomina el dialecto, porque hablamos en Perú de una manera distinta que hablaríamos en México. Y para esto, mi compañero les estará explicando con algunos ejemplos para entenderlo mejor qué es la variación diatópica. Mi nombre es Miriam Ochoa y aquí les tengo los ejemplos de variaciones diatópicas a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional, la palabra guagua en Chile significa bebé y en México significa transporte público o microbús. Short, en Argentina lo llama malla, en España bañador, en Colombia vestido de baño y en Cuba truza. El polo, en el Perú se dice polo, pero en Chile lo conocen como polera, en Argentina remera y en Venezuela franela. La palta, acá en el Perú nosotros le llamamos palta, pero en México se le conoce como aguacate. También tenemos otro, el choclo, y en México se le dice mazorca. Y las variaciones diatópicas no solo se producen entre países, sino también a nivel nacional. Por ejemplo, el pan en la zona norte lo llamamos pan batido y en la zona central marraqueta y en la zona sur pan francés. Es Estefania Ponte de la Cruz. Continuando con la exposición sobre variaciones lingüísticas, tenemos al sociolecto, también conocido como variación diastrática. A este se identifica con el análisis social dialectal, es decir, cómo varía la lengua en sus distintos niveles de uso. En esta variación se encuentran factores que intervienen, como es el caso de la edad, género, nivel social, aspecto de cultura, educación formal. Por ejemplo, en la edad podemos hacer diferencias entre un adolescente y una persona adulta. El adolescente podría decir estoy vicio, estoy aguja, mientras que una persona adulta dirá no tengo dinero. Con respecto al género, podemos hacer distinciones entre la mujer y el varón, ya que los dos se expresan de diferentes maneras. La mujer es como que más delicada en la manera de hablar. Dentro del sociolecto encontramos tres niveles. Tenemos al nivel superestándar, estándar y subestándar. En el nivel superestándar es el nivel más elevado de la lengua, donde hay mucha cultura. Es más, lo utilizan por lo general personas instruidas y sus usos están dados por encima de los quehaceres de la vida cotidiana. Además, es propio del lenguaje poético. Características. Dentro de este nivel podemos decir que hay una pronunciación correcta, cuidadosa y adecuada. El hablante tiene una sólida formación intelectual y tiene un vocabulario amplio. Algunos ejemplos que podríamos dar sobre este nivel son
los ensayos, la literatura, artículos científicos, ya que en estas se emplean estos tipos de palabras. Por ejemplo, las palabras que se podría utilizar en estos tipos son evento, ceremonia, liliputiense, servicio higiénico, tocador o cónyuges. En conclusión, podemos decir que en el nivel superestándar se utilizan palabras como que más especializadas. Ya. Seguidamente le pasaré a mi compañera para que les pueda explicar sobre el nivel estándar y subestándar. Mi nombre es Joana Ninahuanca Samaniego y voy a continuar con la exposición de mi compañera. Yo les voy a explicar acerca del nivel estándar y del subestándar. El nivel estándar es hablada por todas las personas y cultiva y enriquece el ámbito local. Es la más usada por los medios de comunicación, como podríamos decir periódicos y noticias. Se recomienda su uso en la sociedad porque es oficialmente aceptada como ejemplar para todas clases de personas sin importar su origen. En muchos casos, la forma estándar puede ser una lengua planificada a partir del diasistema de una lengua con el objetivo de tener un modelo de lengua unitario para la enseñanza. Ya, en estas dos vamos a encontrar culta y colonial. La culta consiste en el empleo moderado de la lengua, o sea, vamos a encontrar más la culta en ceremonias, en discursos, etc. Y la colonial es más informal y predomina los sentimientos, es como una lengua familiar. Por ejemplo, pongamos a que un chico va a estudiar para sus exámenes parciales y su papá le dice, vamos hijo, tú puedes, ponte pilas. O sea, de alguna otra forma le está diciendo que se ponga en acción y que estudie más. Ya, bueno, el nivel subestándar es utilizada por las capas menos educadas y de bajo nivel de cultura. Posee un léxico muy restringido, muchos modismos para ubicación geográfica, sociológica. Las frases son cortas y poco descriptivas y hay muchas repeticiones, pero de esas palabras encontramos pocos sinónimos. Y en este subestándar vamos a encontrar tres: el rural, el vulgar y jergas. El rural es más utilizado como lengua de regiones y son utilizar oraciones cortas. En lo vulgar vamos a utilizar palabras groseras. Bueno, escuchar palabras groseras, como por ejemplo, podríamos decir que el hip hop es cultura ignorante. Al decir eso estaríamos diciendo una grosería. Y las jergas son mayormente utilizadas para reemplazar el significado verdadero de las palabras. Podría ser un ejemplo: tu pilsen callao, trae a tus amigos. ¿A qué hace referencia eso? Bueno, es una frase que siempre hemos escuchado en las televisiones, propagandas, y eso quiere decir que tu pilsen callao, trae a tus amigos. Es como quiere decir que la cerveza trae a tus amigos, pero reemplaza con tu pilsen. Bueno, eso es todo. Gracias. En conclusión, para terminar con el sociolecto, tenemos los tres niveles y daremos algunos términos como ejemplos. Por ejemplo, en el superestándar tenemos términos como evento y ceremonia. Esta misma palabra en el nivel estándar se dice fiesta. Y en el nivel subestándar se le conoce como juerga o tono. La siguiente palabra sería liliputiense, que se le conoce en el nivel superestándar. Y en el estándar se le dice enano o pequeño. Y en el subestándar chato. Ya, la tercera palabra es servicio higiénico, que está en el primer nivel. Y en el nivel estándar lo conocemos como baño. Y en el subestándar lo podemos decir como ñoba. La cuarta palabra sería cónyuges, que en el nivel estándar se le conoce como marido o mujer. Y en el subestándar se le podría decir mariachi, germo. La última palabra vendría a ser A continuación, mi nombre es Liz Iraida Pujay Barrientos y a continuación hablaré sobre la variación diafásica. A esta variación también se le conoce como variación situacional o registro. Esta variación se produce dependiendo de la situación en la que el hablante se encuentre, así que usa un registro formal o informal dependiendo al grupo a quien se dirija y obviamente la situación. En este tipo de variación diafásica también se considera el uso de ademanes según las características, según la persona, es decir,
si es un bebé, lo usa un adulto, una mujer, un hombre, un adolescente, etc. Esta variación diafásico-situacional está directamente relacionada con la realidad, ya que el hablante actúa según la situación en la que se encuentre. Por ejemplo, tú cuando estás en una fiesta, cuando tú le dices hola bro, hola plata, ¿qué tal el tono? Esta yuca, usas diferente, usas un registro informal. Pero ahora cuando hablas con tus padres, también usas un registro informal, pero un poco más moderado. Es decir, hola papá, ¿cómo ha ido tu día? ¿Qué tal el trabajo? Tú no le dices, hola bro, hola amigo, hola yonta, no le vas a decir eso. Sería una forma incorrecta de hablar. Lo mismo pasa cuando presentas tu tesis, cuando tienes exposición de tu tesis. Al frente del jurado tú no usas, tú estás en una pose, desde una pose derecha, hablas con un registro formal dirigiéndote correctamente al jurado. Lo mismo con una exposición de trabajo y de cualquier cosa como lenguaje, desarrollo humano, etc. O también en una entrevista de trabajo. A continuación, le daré pase a mi compañera que hablará del idiolecto. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Quispetello. En esta oportunidad te voy a exponer sobre el idiolecto. El idiolecto proviene de dos voces griegas, idios, que significa propio, y lexis, que significa lenguaje, es decir, lenguaje propio. Entonces, ¿qué es el idiolecto? El idiolecto es la forma particular de cada persona, porque, digamos, un adulto no se va a expresar igual que un niño. Entonces, la persona se expresa según su etapa de distinta forma. Se pueden manifestar mediante palabras, frases, o también mediante variaciones de la entonación y la pronunciación. También influyen en estos aspectos los aspectos sociales y culturales. Un claro ejemplo son las expresiones de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres son mucho más mesuradas que los varones. A ver, un claro ejemplo sería cuando decimos en una oración, Sofía siempre dice wow cuando algo lo sorprende. Esa palabra wow es propia a veces de las personas más jóvenes. En una persona adulta no vas a escuchar esa palabra. O además en los actores, cuando se expresan, quieren expresar el significado de desearte, dicen la palabra merle, porque es como un tecnolecto propia de su profesión. Como por ejemplo también una ama de casa no va a entender los términos que utiliza un médico, ya que el galeno utiliza términos propios de su carrera. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Quispetello. Continuando con la exposición, se concluye que el castellano puro en sí no existe, existe simplemente en la mente. Lo que realmente existe son las diversas formas del castellano. Un claro ejemplo estaría evidenciado cuando comparamos el castellano de España y el castellano del Perú. Mucho más en el Perú, ya que en el Perú, en la época de conquista, existían varias lenguas amerindias, las cuales son el aymara, el quechua, etc., las cuales, al entrar en contacto con el idioma español, dieron paso a las variaciones lingüísticas, ya que los indígenas propios de acá de Perú tenían como lengua materna el aymara, el quechua, etc., y al adquirir el idioma español surgieron estas variaciones. Dichas variaciones no impiden la comunicación entre los hablantes, por el contrario, es el principal instrumento de identidad cultural, integración social y de creación de la riqueza, la cual diversifica la comunicación. Entonces, existen distintos tipos de variaciones lingüísticas, las cuales dependen de distintos factores. Como podemos mencionar, los factores geográficos, a los cuales se denomina dialecto. El factor situación, el cual es denominado diafásica, y la forma individual o particular de una persona, al cual se denomina idiolecto. Cuando depende de lo social, se le denomina sociolecto. Y existen entre muchos otros más. Gracias.